Bueno, el tema de hoy son los pasivos y el patrimonio. Vamos a recordar el concepto de los pasivos. Sí, los pasivos son las deudas representadas financieramente o con proveedores o con terceros. Son las deudas que también encontramos con las nóminas y referentes que tiene un ente económico, bien sea una persona natural o una persona jurídica. Entonces esos son los pasivos para hacer un recorderis del tema. Y el patrimonio pues es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones con los que una persona o grupo de personas empiezan inician una empresa o son sus aportes en esa parte, ¿sí? En el cual los emplea para lograr unos objetivos. Entonces ese patrimonio se va a generar para unos ingresos, para hacer una rentabilidad. Entonces se puede entender que el patrimonio es el uso de los recursos, de los aportes que dan los socios o los recursos que tiene una persona natural en la cual va a generar una riqueza. Entonces, ¿por qué tocamos nosotros los pasivos y los patrimonios? Una característica de los pasivos y de los patrimonios en la renta es que todo contribuyente debe demostrar, ¿sí?, su originalidad de sus pasivos y la originalidad de su patrimonio. Entonces, ¿cómo demuestro la veracidad? A través de las facturas, a través de las obligaciones bancarias, de los préstamos, ¿sí? Y todo esto lo voy a encontrar en el artículo 283 del Estatuto Tributario. Entonces, es importante nosotros tener claro que todos los pasivos y todo el patrimonio debe tener su soporte respectivo. Dentro de las personas naturales, sobre todo las no obligadas a llevar la contabilidad, en muchas ocasiones vamos a encontrar que no vamos a tener los soportes legales para solventar unos pasivos, y lo mismo en su patrimonio. Entonces es importante recordar una frase que tenemos en el ardor de la parte contable, que es la siguiente: los activos e ingresos se declaran, pero los pasivos, los costos y los gastos se solicitan. De ahí que nace la necesidad de conservar toda la documentación correspondiente. ¿A quién le solicito yo un pasivo? Pues al proveedor. ¿Cuál va a ser el soporte? Pues la factura. Si solicito un crédito a un banco, ¿cuál es? Pues los estados bancarios y el estado de cuenta, de la cual voy a solicitar esos respectivos extractos o certificados que me da el banco como soporte. Entonces, ¿qué voy a probar yo? ¿Cómo pruebo yo los pasivos? ¿Y cómo pruebo yo el patrimonio cuando no llevo libros de contabilidad? Entonces, debemos tomar como parte la documentación de fecha cierta. ¿Y qué hablamos cuando es fecha cierta en los documentos privados? Entonces, en el artículo 767 hace referencia en el del Estatuto Tributario a esta parte en concreto. Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario o juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación. Entonces, ¿qué pasa nosotros cuando nosotros tenemos una deuda con otra persona natural? Y soy una persona natural y le debo 20 millones de pesos, y hay de por medio una letra de cambio o un pagaré de los que encontramos en el mercado. Las dichosas formas Minerva, que encontramos muchas letras y pagarés, y en los cuales nosotros lo diligenciamos. Si solamente lo diligenciamos y no lo notariamos con la fecha respectiva del año, eso no nos vale para la contabilidad y mucho menos como soporte en la declaración de renta.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar pendientes de esa documentación, de esos soportes? Porque los efectos del patrimonio en la renta, ¿sí? Depende de los pasivos, me van a afectar el patrimonio. Y cuando se me afecta el patrimonio, acuérdense que nosotros tenemos una renta presuntiva en el cual su cálculo se hace como base del patrimonio del año anterior. Entonces, yo debo tener esos pasivos con toda la vericidad y de los soportes legales. Llegado el caso en que yo no lo tenga y me llegue una verificación de los entes de control, pues obviamente que voy a tener un error aritmético y un error en presentación, y estoy dando una falsedad en un documento, y sobre todo lo que son en una renta que puede afectarse. Entonces, muy probablemente, si nosotros no tenemos esos soportes, no van a llegar unas sanciones ante la DIAN. Este es el tema de hoy, que van a tomar como los pasivos y el patrimonio, cómo afectan o cómo lo tenemos que presentar en una declaración de renta.